Hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para meditar en la palabra de Dios. Si se recordarán, hemos estado viendo acerca de la vida de los héroes de la fe que están en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y estábamos hablando sobre la vida de Abraham. En el libro de Hebreos hay tres aspectos que se tocan sobre la vida de Abraham, que son tres aspectos justamente del pacto. Uno es la fe con que Abraham abandonó Ur de los Caldeos, llegando a una tierra prometida, lo cual ya hemos visto. En estos momentos vamos a ver más sobre la descendencia de Abraham, que por fe él tuvo descendencia, y el libro de Hebreos también nos menciona la fe de Sara, su esposa. En nuestro estudio anterior, el domingo pasado, habíamos visto el capítulo 15 de Génesis y me detuve bastante tiempo en este capítulo porque este capítulo nos habla sobre la promesa y quién es el hijo de la promesa, que es Isaac. Pero es una promesa que se da al linaje de Abraham. No es una promesa que se da en general y que cualquier creyente puede llegar a tener la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y espero haber dejado muy en claro este aspecto. Y este aspecto es el que es el corazón de nuestra postura dispensacionalista. Es decir, hacer una diferencia entre la iglesia e Israel. Pueden haber diferentes tipos de dispensacionalismos. Hay dispensacionalismo clásico, dispensacionalismo revisado. Ahora hay un nuevo dispensacionalismo que es el dispensacionalismo progresivo. Pero todos hablan de esa división, de esa diferencia que tiene que haber para interpretar la Biblia entre Israel y la iglesia. En este capítulo, como ya hemos visto, el capítulo 15, se trata de la promesa hecha a Abraham y a su linaje, y no a cualquier linaje, porque Abraham vamos a ver que tuvo varios hijos, sino que es la promesa hecha al linaje de Abraham por medio de Isaac y luego por medio de Jacob. No es para Esaú, no es para Ismael, no es para los hijos que tuvo después de Sara, sino que es únicamente para ese linaje. En ese linaje está hecha la promesa del pacto. Y como ya hemos tocado ese aspecto, vamos a pasar brevemente ese aspecto que se va a repetir en el capítulo 17 con algunas modificaciones. Y también, como estamos viendo la fe de Abraham y de Sara en este caso, por la promesa de la descendencia del hijo, también vamos a encontrar el capítulo donde se destruye Sodoma y Abraham intercede, que es parte del 18 y el 19. Ahí eso lo vamos a dejar quizá para otro estudio, profundizar en eso, porque estamos viendo el aspecto, hermanos, de la fe de Abraham y de Sara para tener un hijo. Y este ya sería el segundo estudio que estamos realizando en ese aspecto. Entonces, vamos a comenzar en el capítulo 16 y antes de que abran sus Biblias, vamos a orar. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre porque tú has mostrado tu misericordia con nosotros todos estos días, Señor, y estamos aquí una nueva vez más para adorarte y comprender lo que tú nos has dejado
en tu revelación, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y podamos entender esto y aplicarlo a nuestras vidas. Observar las debilidades y las fortalezas que tuvo Abraham y Sara en esta historia, Señor, y que nosotros podamos imitar lo bueno y así ser mejores hijos tuyos. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, comencemos en el capítulo 16 de Génesis. Y si se recordarán, es muy importante ver el capítulo 15 donde Dios le habla de que va a ser descendencia, es decir, carne de su sangre, la que va a recibir el pacto. Ahí descartamos a las personas que no están en el linaje de Abraham, como lo era el siervo Eliezer, que era una persona de fe, pero aún así no iba a recibir directamente el pacto, iba a ser bendecido junto a las personas que estaban en el pacto. Iba a recibir una bendición Eliezer por estar con Abraham, pero no era quien iba a recibir el pacto. Y entonces hablamos de que en el capítulo 15 no se encuentra la mención de Sara o de Sarai, que era así se llamaba en este momento. Y entonces, hermanos, en la desesperación, creo yo, que pasa esto, ya que Sarai no le daba a Abraham hijos. Ella tenía una sierva que se llamaba Agar, era egipcia, y si recordamos, probablemente cuando Abraham cometió el error de irse a Egipto, probablemente ahí haya tomado a Agar por sierva Sarai. Entonces, en el versículo 2 de este capítulo, y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado a Abraham la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido. Hermanos, aquí en estos 3 primeros versículos del capítulo 16 tenemos un acto hecho en la carne. Es un acto con una mentalidad carnal, porque Dios le había dicho a Abraham que iba a ser un hijo de sus entrañas, el quien iba a heredar la promesa. Y hermanos, probablemente ellos se veían que ya eran viejos y no pensaron de que Dios iba a hacer algo milagroso o iba a hacer algo en su providencia divina para que ellos pudieran concebir. Entonces, en vez de tener paciencia, lo que hicieron fue actuar según una mentalidad carnal, ya que Dios no nos da las cosas al momento que nosotros queremos en la mente de Sara. Entonces vamos a hacerlo a nuestra manera, y eso, hermanos, es un error. La Biblia en el capítulo 15 no menciona que era Sara la mujer que iba a tener al hijo. ¿Por qué? Porque, como les he mencionado, era obvio que era la esposa. Si vemos en los capítulos primeros de Génesis, se observa que el linaje de Sem no era polígamo. Se observa que ellos sabían que había que hacer sacrificios de animales. Entonces sí se tenía cierto conocimiento de que era la voluntad de Dios.
Y creo que Abraham, que sabía que había que hacer sacrificios, también debería haber tenido esa noción de que la poligamia es mala. Y de hecho, hasta aquí ya tiene más de 80 años y no había sido polígamo, como lo había sido tal vez el faraón o las personas que lo rodeaban. Él, a mi parecer, sabía que la poligamia no era buena. ¿Quiénes más sabemos que no era, que sabían que la poligamia no era buena? Ahí está el ejemplo de Noé. Y con el ejemplo de Noé, quiero ver que lo contrastamos, porque aquí Sara y Abraham no consultaron a Dios, sino que en la promesa que Dios les dio, ellos pensaron, bueno, vamos a hacerlo a nuestra manera o como es lo visto bien en la sociedad a la que pertenecían. Y cometieron un pecado al trabajar de esa manera. Por el contrario, en contraste, Noé, hermanos, oyó las instrucciones de Dios y en vez de decir, bueno, yo soy una persona ya de 500 años y solo tengo 3 hijos y la embarcación que Dios me está pidiendo es gigantesca, entonces voy a tomar más mujeres y así tener más hijos para que me ayuden en mi labor. Eso no hizo Noé. ¿Cuál es la diferencia entre Noé y Abraham y Sara? Que Noé, hermanos, oyó lo que Dios le estaba diciendo, pero no cometió ningún acto pecaminoso para hacer el arca, sino que comenzó a trabajar en el arca e hizo todo lo que pudo, y sabiendo que Dios estaba con él e iba a terminar las cosas. No se desesperó en esa gran labor. En cambio aquí, Sara tiene el error de darle como mujer a Abraham, y Abraham tiene también el error de tomar a Agar. No consultaron a Dios, como les dije, aunque en el capítulo 15 no nos dice que era con Sara que iba a tener el hijo, era porque era obvio. Eso nos enseña, hermanos, a tener cierta paciencia en esperar respuestas nosotros de las peticiones que le pedimos a Dios. Y muchas veces la respuesta de Dios es que no. Pero aún como nosotros queremos lo que le estamos pidiendo a Dios, entonces nos hacemos el esfuerzo para obtenerlo. No porque Dios nos lo da, sino por nuestros propios medios. Y esto no quiere decir que, hermanos, porque hay de los dos lados hay extremos. Hay personas que dicen, hay una necesidad para la iglesia, y un ejemplo, una necesidad para la iglesia para el domingo de resurrección, y estamos hablando 2 meses antes. Entonces las personas dicen, ay, voy a consultarle a Dios y voy a orar, y se llega el domingo de resurrección, que es el día de la necesidad que se tenía, y no hizo nada. Entonces también es otro extremo al que no hay que llegar. ¿Cuál debería ser el punto medio que es el mejor? El punto medio es, claro, consultarle a Dios, pero trabajar como Noé, no pecando. El problema de Abraham y de Sara es de que primero no consultaron a Dios, sino que hicieron eso, y lo que hicieron fue hecho en un pecado por su propia carne. El hecho de tomar a Agar, era algo que iba en contra de la voluntad de Dios, era poligamia. Y vemos en el capítulo 4 nos habla de Lamec, que era el primer polígamo, y había cierto conocimiento de la voluntad de Dios. Creo aquí, hermanos, ahora nosotros tenemos ya un pleno conocimiento que la poligamia es algo que no es agradable a Dios. Entonces hay ciertas cosas que sabemos
que no es agradable a Dios y no tenemos que actuar por conseguir lo que queremos o por conseguir las cosas que pedimos a Dios en nuestra propia carne haciendo pecados. El hecho de hacer un pecado e ir en contra de la voluntad de Dios para conseguir algo es un grave error. Y aquí hay una cuestión también de que se discuten algunos teólogos de qué relación tenía Abraham con Agar, porque en algunas culturas que se tenían alrededor era muy común el concubinato. Eso significa que Abraham mantenía relaciones matrimoniales con Agar, pero Agar no era su esposa con los derechos de una esposa. Y otras personas como Herbert Leopold hablan de que lo que está allí es un matrimonio, pero era un matrimonio basado en el código de Hammurabi. Y si se recordarán, tanto Sara como Abraham salió de Ur de los Caldeos, que era una tierra de caldeos que se regían por este código. Y en este código describen que había una esposa principal y habían como mujeres alrededor que sí eran esposas que tenían derechos inferiores a la esposa principal. Esto nos lo dice Herbert Leopold. Y pues lo sea ya concubinato o un matrimonio, cualquiera de las dos cosas, lo que podemos observar es una influencia cultural. Ellos se estaban dejando llevar por lo que la cultura de su alrededor o de su antepasado tenía como bien visto, como algo normal. Aunque sabemos que no es la voluntad de Dios, ellos se dejaron llevar por eso. Y hermanos, a veces nosotros también nos dejamos de llevar por cosas que en nuestra sociedad se ven normales, pero para Dios es un pecado, es ir en contra de su voluntad. Y nos dejamos llevar porque estamos, yo digo, siendo bombardeados constantemente por ideales en cualquier medio de televisión, radio, internet. Todos esos medios nos bombardean con ideas culturales que ahora se han vuelto cada vez más anticristianas. Y entonces tendemos a ceder por esa influencia en muchas cosas, y creo que ahí tenemos que prestar mucha atención de en qué estamos cediendo, qué estamos haciendo, porque al final nosotros tenemos que agradar a Dios y no hacer actos en la carne como lo ha hecho Abraham y Sara. Claro, esto tiene una consecuencia rápida y para Sara la obtuvo en el momento que Agar concibió. Leamos el versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Básicamente, hermanos, es la consecuencia rápida y es a corto plazo en el caso de Sarai. Y para Abraham vamos a ver que esa consecuencia del pecado va a llegar 14 años después, en el capítulo 21. Hermanos, el pecado para un hijo de Dios tiene consecuencias. Entonces creo que no debemos de actuar en nuestra carne, y es algo sumamente difícil. Sabemos que estamos luchando en contra de la carne constantemente y tenemos que pedirle a Dios. Pero aún así, cuando nosotros pequemos, sabemos que vamos a tener consecuencias. Observemos entonces a Sarai.
En el versículo 6, respondió a Abram a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Sarai luchaba contra las consecuencias de su pecado porque era una situación vergonzosa para ella. Pero en vez de aceptar la consecuencia del pecado, lo que hizo es luchar en contra de esa consecuencia y afligir a Agar, quien había sido en ese momento alguien que seguía las instrucciones de Sarai. Entonces, Sarai no se midió bien, no midió las consecuencias y comenzó a molestar a Agar. Entonces, no solo no aceptó las consecuencias de su pecado, sino que aún más hizo en contra de la voluntad de Dios, como vamos a ver, molestó a Agar al modo de que ella se fuera. Entonces, Agar salió del campamento de Abraham y huyó. Llegando a un pozo se encontró al ángel de Jehová, que nosotros, hermanos, creemos que este ángel de Jehová es Cristo mismo preencarnado. Y entonces el ángel de Jehová le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Eso lo vemos en el versículo 9. En el 10 le dice que va a multiplicar su descendencia de tal forma que no puede ser contada en la multitud. Y en el versículo 11 le dice que el nombre del hijo va a ser Ismael, que significa Dios oye, porque Jehová había escuchado la aflicción de Agar. El versículo 12 es muy importante que lo veamos y dice: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Esta es una promesa que Dios le hace a Agar de cómo será bendecido Ismael. Y de hecho, hermanos, sabemos que el pueblo que salió de Ismael es un pueblo que es bastante fiero. Y es también parte de la preservación que Dios tiene del pueblo que viene de Ismael. Algo interesante que también tenemos que observar es la respuesta de Agar hacia el ángel de Jehová, que es una respuesta de alguien que muestra fe. Y es muy importante saber y aprender, hermanos, observar la casa de Abraham y que él era alguien de fe. Su mujer era alguien de fe. Y como vemos, sus criados, los dos que se mencionan, también eran personas que tenían fe en el Señor. Veamos aquí la respuesta de Agar. Entonces llamó el nombre de Jehová, con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Esto se observa que es alguien que reconoce a Dios, y no solo aquí le llama el nombre el pozo del viviente que me ve, sino que también regresa a la casa de Abraham y obedece a lo que el ángel de Jehová le dice. Entonces, ¿qué lección tenemos? Algo positivo de Abraham y de Sara es de que ellos incluso compartían su fe con sus criados. Usted, hermano, a veces tenemos personas que trabajan con nosotros, es decir, compañeros de trabajo. A veces hay personas que
son empleados de una persona cristiana. A veces tenemos empleadores que no son cristianos, pero todos ellos, hermanos, por nuestra presencia deberían de tener y llegar a conocer al Señor. Ese sería el ideal, y yo creo que es una de las oportunidades que tenemos algunos en el trabajo, de ya sea a nuestros compañeros de trabajo o a nuestros empleados o empleadores, compartirles el evangelio. Y es algo positivo que veo de Abraham y de Sara. Ellos tenían su fe, pero tenían también un testimonio, y sabiendo que ellos tenían un puesto alto, compartían su fe tanto con el damaseño Eliezer como con la egipcia Agar. Y como vemos, estos dos muestran tener fe en el Señor. Eso es algo que es una bendición y que debemos de imitar. En el versículo 16 nos dice que era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Esto, que sea de 86 años, es muy importante, y espero que se recuerden, porque también observamos que Abraham no era un jovencito que estuviera en una edad reproductiva. Ya era una persona de bastante edad, 86 años, cuando dio a Agar luz a Ismael. Entonces, es muy importante observar esto. Luego, en el en el capítulo 17, vemos que aquí han pasado 13 años, desde el final del capítulo 16 al versículo 1 del 17, que nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Y aquí en el capítulo 17 se nos va a confirmar otra vez el pacto que ha sido muy importante. Se nos ha dado en el capítulo 12 por primera vez, y luego en el capítulo 15 se nos confirmó ese pacto. Aquí va a haber otra confirmación de ese pacto, y vamos a observar otra confirmación de este pacto. Entonces, en este capítulo, como ya hemos visto a grandes rasgos el pacto, quiero que destaquemos algunos puntos de este capítulo. Primero, el cambio de los nombres de Abram a Abraham y de Sarai a Sara. También es muy importante la ordenanza de la circuncisión, la cual, hermanos, era una señal de fe y de consagración de la casa de Abraham, y no solo de la descendencia. Ahí habla de que los siervos también iban a estar circuncidados. Es una señal de fe y de consagración de toda la casa de Abraham a separarse del mundo. Y por eso les digo que era muy importante la relación que Abraham tenía con sus sirvientes y la gente que le ayudaba, y que es algo que debemos de aprender nosotros, a relacionarnos y a tener una buena relación con las personas que nos rodean en nuestra vida laboral, y también compartirles nuestra fe, de tal modo que todos, hermanos, lleguen a aceptar a Cristo. En este caso, esa señal que tenía toda la casa de Abraham y de consagración, de separarse del mundo. Es muy importante saber que la circuncisión era una práctica también en otras civilizaciones. Y para el mundo árabe, como Ismael tenía 13 años cuando pasó eso, ellos practican la circuncisión a los 13 años. Otras civilizaciones tenían esta práctica, pero no tenía eso como señal de fe y como consagración al Señor, separándose del mundo. Esa es la idea
de la circuncisión, que toda la casa de Abraham sea separada de las cuestiones mundanas. Y algo que hay que destacar en esta confirmación, que se habla de que la descendencia de la promesa, y por eso es muy importante esta confirmación, la descendencia y la confirmación del pacto va a ser la de Sara. Entonces vamos al versículo 17 del capítulo 17 de Génesis. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Quiero que observemos esto, porque el Señor le dice que es de Sara, el hijo de la promesa. Y lo que hizo Abraham es se postró sobre su rostro y se rió. Hermanos, quiero que observemos esa risa, porque esa risa es muy importante en el capítulo siguiente. Aquí Dios le está hablando a Abraham. Abraham se ríe. Ahora, esa risa, hermanos, en nuestra vida hay diferentes tipos de risa. Esa risa que Abraham tuvo es porque la mente, hermanos, a veces no comprende cosas, y entonces hay una sonrisa que diciendo, ¿cómo es posible esto? Pero es una sonrisa la que se tiene. Es muy diferente a la risa de burla que puede haber. Y una risa de burla es muy notorio. Cuando a alguien le cuenta un chiste y se carcajea, esa es una risa que no es esta. La risa que hay aquí es por la complejidad que tiene lo que Dios le está hablando y que el cerebro no lo capta. Entonces, para no volverse loco, las personas lo que hacen es esbozar una sonrisa, reír de ¿cómo es esto posible? Y Dios le contesta. Y algo muy importante es que Dios le dice que en Isaac va a hacer la promesa, pero que no va a dejar desamparado a Ismael. Y Abraham pide por Ismael. Y Ismael no es desamparado, como vemos en el versículo 20, pero en el 21 les dice, aunque Ismael no ha sido desamparado, yo estableceré mi pacto. Ese más podría decirse, pero como contraste, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces, ¿cómo sabemos que la risa, o por qué esa risa no es que Abraham se estuviera burlando de lo que Dios le está hablando? Lo que nos dice Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para poder hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, aquí Pablo nos está hablando justamente del capítulo 17, por eso era muy importante observar la edad de Abraham, siendo casi de 100 años. Pero lo que nos está diciendo Pablo es de que Abraham no debilitó su fe al considerar su cuerpo que ya era de una persona vieja y que su esposa era estéril, ya tenía 90 años. Y aún así
con todas esas cosas adversas a la promesa que Dios le está haciendo, él creyó, no debilitó su fe. Entonces, por eso también sabemos que esa risa no era una risa de sarcasmo, sino era algo porque Abraham no comprendía cómo iba a hacer esto. Pero eso no implica, hermanos, que Abraham no creyera. Y vamos a observar en el capítulo 18 que algo muy similar va a pasar con Sara. Es muy importante recordar la risa de Abraham en este punto y que desde ya se llama Isaac a Isaac. En el capítulo 18 aparecen junto a Abraham 3 varones y él los invita a comer. En el versículo 10 dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. En el versículo 12, se rió pues Sara entre sí diciendo: después de envejecido tendré el deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Para Dios hay alguna cosa difícil? Y aquí también tenemos este punto de la risa. La risa que era ahora de Sara. Y es una risa justamente que hace las personas por la incomprensión. No es una risa de burla o de sarcasmo, sino que es algo que choca con nuestra mente, sobre todo teniendo en cuenta las actitudes de Abraham y de Sara, de que ya que Dios no nos lo provee por el medio que era lo común y lo obvio, lo vamos a tener con Agar la esclava. Esa era la mentalidad de ellos y no concebían la idea de que Dios iba a hacer una cosa milagrosa en ellos para que pudieran tener un hijo propio. Entonces, lo que pregunta es: ¿para Dios hay alguna cosa difícil? Y la idea de esta cosa difícil es: ¿para Dios hay alguna cosa maravillosa o algo inalcanzable? ¿Qué es lo que leemos de Sara en Hebreos capítulo 11? Nos dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Qué es lo que nos dice el autor de Hebreos? Que la misma Sara tenía fe, sabiendo que era estéril y que ya el tiempo de fertilidad de una mujer se había parado. Aún así dio a luz y Dios le dio fuerza para concebir y tuvo fe porque creyó el que era fiel quien lo había prometido. Entonces, por eso interpretamos esa risa no de incredulidad, sino una risa chocante en nuestra mente por no comprender las cosas. Y hermanos, aquí tenemos a dos personas que son de fe, que actuaron 13 años antes de una forma carnal. Carnal porque al hacer que Abraham se llegara a Agar y tuviera un hijo, esa era la forma en que ellos mismos querían hacer las cosas. Y probablemente Sara sufrió 13 años de estar viendo crecer a Ismael. Y aquí en el capítulo 18, Dios mismo le habla a ella. Deja las cosas
que eran obvias del capítulo 15, que era obvio que era en el matrimonio que Dios le iba a proveer al hijo, y pasa a ser directo porque las personas a veces no comprendemos lo que Dios quiere de nuestras vidas y entonces actuamos según nuestra carne o nuestro propio pensamiento bajo la influencia de nuestra cultura actual, de lo que se ve bien culturalmente. Pero aquí ya está hablándole directamente y entonces Sara tiene fe de que eso se va a cumplir. ¿Qué otros nacimientos milagrosos tenemos en la Biblia que me gustaría que lo comparáramos? Quiero que veamos en el capítulo 1 de Lucas otros dos nacimientos que son también milagrosos. Y tenemos a María en el versículo 34, después de que el ángel le explicara que iba a concebir a un niño, ella le dijo entonces al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí vemos que ella está pidiendo una explicación. Ella no tiene una vida marital. Entonces, ¿cómo es posible esto? Y el ángel le explica. ¿Cuál es la actitud de María ante la explicación del ángel? En el verso 38 leemos: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos que María también responde con fe. El Señor le dice que va a tener un hijo. Ella no se explica cómo es posible eso. Y cuando le dice el Señor, entonces ella le dice al Señor que ella está dispuesta a hacer lo que el Señor quiere. Abraham, Sara y María han contestado con fe, aunque sea improbable y una certeramente imposible en el caso de María. Vemos que ellos responden con fe. Abraham, sabiendo que ya era de 100 años y que su esposa ya había terminado su tiempo de fertilidad y aún en ese tiempo ya era estéril, también Sara, sabiendo que su cuerpo ya no era fértil y que ella había sido estéril toda su vida con su esposo viejo, ellos dos creyeron. María, sabiendo que ella no tenía vida marital, ella creyó también lo que Dios le estaba mandando a decir. Y en gran contraste también aquí en Lucas tenemos el anuncio de Juan el Bautista. Que leamos el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Hasta el versículo 18, donde le pregunta: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Tenemos que en común los cuatro personajes, Abraham, Sara, María y Zacarías, no tenían idea de cómo era posible eso bajo las normas físicas y biológicas de este mundo. Sabiendo que Dios es poderoso y puede actuar como a Él le plazca, entonces María, Sara y Abraham tuvieron fe en que Él iba a hacer de lo imposible posible. Pero aquí Zacarías cometió un error de no creer. Y entonces, por eso leemos en el versículo 20:
y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Cuál era la diferencia entre cada una de los 4 casos que estamos viendo aquí? Primero son las reacciones. Abraham y Sara se rieron porque no pudieron comprender lo que Dios le estaba hablando. Para ellos les parecía imposible, pero aún así creyeron los dos en la promesa del Señor. Y eso, como lo hemos visto, lo tenemos en Romanos como en Hebreos, en el caso tanto para Abraham como para Sara. Aún con esa risa chocante que el cerebro da para aliviar la tensión que tenemos por no comprender las cosas. Eso es en el caso de Abraham y de Sara. En el caso de María, también no tiene idea de cómo es eso posible, aunque ella no se rió. Y esos 3 estaban en unos lugares diferentes al templo. ¿Por qué es importante el templo? Porque el Señor se manifestaba allí de una manera extraordinaria. Y Zacarías, estando en el templo donde el Señor se manifestaba, él no creyó en las palabras que el ángel le decía. Y por eso es de que se quedó mudo. Aún así, después de que se cumpliera el tiempo de su servicio, estando mudo, él fue a su casa y su esposa concibió. Actuó bajo las normas que era lo obvio que su esposa iba a concebir. Y en contraste, Abraham y Sara al principio actuaron bajo su propia carne, pero con la promesa hecha ya de una manera explícita, ellos tuvieron fe. Entonces aquí tenemos 4 casos, y la diferencia esencial de las 4 personas es que creyeron en el mensaje que se había dado. Zacarías tuvo que sufrir el castigo de quedarse mudo por no creer en el instante. Los otros 3 no. Luego vamos a observar la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y cómo es de que Abraham intercede por Lot. Como les había comentado en un principio, el enfoque que estamos dando en este estudio es la descendencia, y por eso es de que vamos a saltarnos este pedazo. No así sin antes ver que Lot era una persona de fe, que no había crecido en la fe, y por eso mantenía y se complacía o no huía de Sodoma, aún viendo las atrocidades que ahí se cometían. Y aún así él fue salvo por ser alguien de fe, aunque sus obras no se ven reflejadas como alguien de fe. Luego vamos a entrar al capítulo 20 con Abraham y Abimelec. Y aquí tenemos la repetición del mismo error que cometió antes. Ya teniendo alrededor de 25 años de estar en la tierra que el Señor le prometió, no cambia su ideal y vuelve a caer en el mismo error. Porque ya que Sara, aún en su vejez, era hermosa, le dijo que se dejara pasar por su hermana para que Abimelec no lo dañara. ¿Y qué es lo que hizo el Señor como castigo por esta acción? Le cerró la matriz a todo lo que era de Abimelec. Entonces Abimelec quería tomar como esposa a Sara, pero sabemos
que esa señora Sara tenía que ser preservada para Abraham, para que allí sin duda se cumpliera la promesa del pacto. Su dignidad no tenía que ser cuestionada. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Cerrar la matriz de todo lo que era de Abimelech por causa de Sara. Y hermanos, eso nos enseña que Abraham era una persona de fe, pero aún así estaba haciendo cosas que no debía. Ya no había aprendido acaso en Egipto que no tenía que haber hecho eso. Por lo visto, hermanos, es un error que va a ser recurrente en Abraham. Ya había pasado bastante tiempo, aproximadamente 25 años de que había salido de Egipto, y seguía cayendo en esos errores, y es algo que no debemos de imitar de Abraham. Cierto comentarista dijo que cada quien tiene su pecado favorito porque es algo que llama la atención a nuestro ser y seguimos y cada vez lo agrandamos más y más, y es difícil salir de eso, pero con la ayuda del Señor en oración y pidiéndole al Señor que nos aleje, también poniendo de nosotros el alejarnos de ese pecado, huir, como Pedro nos lo dice, huir de eso. Entonces podemos madurar y ser mejores cristianos. Pero Abraham aquí vuelve a caer en el mismo error. Y sabemos que la dignidad de Sara no podía ponerse en duda. Entonces el Señor cierra la matriz de todo lo de Abimelech y se da cuenta que es por Sara. Entonces Abraham ora por Abimelech y Sara le es devuelta a Abraham como su esposa. Y entonces ahí, con esa devolución, después de que no hay duda de que Sara y el hijo que iba a concebir era de Abraham, nos comienza a contar el nacimiento de Isaac. Y el nacimiento de Isaac, pues lo tenemos en el capítulo 21. Su circuncisión al 8º día. Y aquí comienza el problema, a tener Abraham problemas y sufrir por el pecado que había cometido hace 15 años. Aquí Ismael se burla de Isaac, y entonces en el versículo 10 dice: por tanto dijo a Abraham, Sara dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y quiero que vean el versículo 11, que dice: pareció grave en gran manera a Abraham por causa de su hijo. ¿Y por qué le pareció grave? Porque Abraham amaba a Ismael. Era su hijo, hijo de sus entrañas. Pero Ismael no podía heredar con Isaac. Y entonces Abraham, no queriendo echarlo, el Señor viene y se le aparece y le dice que haga caso a Sara. Y entonces así Abraham y Agar e Ismael se despiden y ella sale al desierto. De hecho, casi muere en el desierto Agar porque le faltó agua, pero el Señor la rescata. ¿Y por qué rescata a Ismael? Porque el Señor le había dado una promesa a Agar y a Abraham
de cómo sería Ismael. Y es una promesa que el Señor lo cumplió. Cumplió que Ismael iba a vivir y que iba a tener 12 príncipes. Eso lo cumplió el Señor. Verso 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Este fue el destino de Ismael. Y hermanos, como vemos, Dios estaba con el muchacho. Y estaba con el muchacho porque se lo había prometido a Abraham y a Agar. Y Dios siempre cumple sus promesas. En el resto del capítulo 21, del 22 al final, vamos a observar un pacto que Abraham hace con Abimelech para vivir en paz en esa zona. Hay que observar que en ese pacto los dos se comprometen a hacer algo. Caso contrario con el pacto que Dios hace con Abraham, el cual Dios se compromete unilateralmente con Abraham. Y así, hermanos, llegamos al final de nuestro estudio del día de hoy. En el siguiente mensaje, en la siguiente oportunidad, si Dios nos lo permite, vamos a observar otro aspecto de la vida de Abraham que nos habla el autor de Hebreos. Y para nuestra vida devocional, en esta ocasión observamos que no hay que actuar en la carne bajo nuestros propios términos y nuestros propios pensamientos. Tratemos de olvidar la influencia cultural que sea mala y actuar bajo las circunstancias que Dios nos da de manera correcta, no pecaminosa. Por eso pusimos muy claro el ejemplo entre Noé y el error que Abraham y Sara hicieron al tener a Agar como esposa. También el ejemplo laboral que un creyente puede tener con las personas en su trabajo y también con las personas que nos rodean. Agar, Eliezer y en general la casa de Abraham se ven que son personas que llegaron al conocimiento de Dios y Dios mismo cumple las promesas y contesta las oraciones de los siervos que tenía Abraham, porque ellos, Abraham y Sara, dieron a conocer al Señor, y eso es un gran ejemplo que tenemos en la vida de Abraham y de Sara. También tenemos el cuestionarnos en nuestra vida cristiana, porque tenemos a diferentes personas que se cuestionaron de cómo era posible lo que Dios les estaba diciendo, y de las 4 personas a una castigó y a las otras 3 no. ¿Y por qué se da eso? Porque aún no comprendiendo el plan de Dios, tuvieron fe en lo que Dios les estaba hablando. Y nosotros podemos preguntarnos también, hermanos, de diferentes cosas, pero no abandonar nuestra fe. Y el hecho de no creer que fue el error que hizo Zacarías tuvo consecuencias en la vida de él. También saber que los pecados, hermanos, traen consecuencias, ya sea a corto plazo, como el caso de Sara o Sarai, en ese momento que Agar concibió, ella fue infeliz, como a largo plazo, cuando Abraham tuvo que despedir a Ismael con el dolor de su alma porque lo amaba, pero aún así era una consecuencia del pecado que había realizado. Hermanos, espero yo que este estudio haya servido para su edificación y que nosotros podamos meditar e imitar el buen ejemplo y evitar los errores que tuvo Sara y Abraham. Que el Señor los bendiga, hermanos. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has dirigido en este estudio, Señor,
Ayúdanos a imitar lo bueno, a esa fe, Señor. Dánosla cada vez más y más para que podamos ir creciendo. Ayúdanos también a estudiar las escrituras para tener el conocimiento adecuado de qué es lo que tú quieres que hagamos y de la manera en que tú quieres que hagamos para no pecar contra ti, Señor. Señor, somos hijos tuyos que anhelamos agradarte a ti en nuestro diario vivir. Y ayúdanos también a ser un buen testimonio para personas que no te conocen y poderles hablar. Danos sabiduría, Señor, para alcanzar a más personas a tus pies. Danos fe, Señor, y sabiduría para preguntarnos y que esas preguntas ayuden a crecer nuestra fe, Señor. Te alabamos porque tú eres misericordioso con nosotros y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de despedirme quisiera decirles que el viernes 4 de febrero vamos a retomar nuestros estudios de doctrina, siempre en vía Zoom, en el enlace que ya todos tenemos, pero aún así lo vamos a estar compartiendo. Viernes 4 de febrero. Va a ser un gusto volverlos a ver. Que el Señor los bendiga, hermanos, y si Dios nos lo permite, vamos a estar el próximo domingo nuevamente.